Que mencionar y recordar de lo que hemos estudiado sobre los derechos humanos, ¿qué señalamos sobre ellos? Bueno, son irrenunciables. Vamos a ejercerlos en su totalidad y no son objeto de transacción, no son objeto de renuncia, no son objeto de cesión. Los derechos humanos son indivisibles porque son un todo. Los ejercemos de forma total. Dependemos de ellos para gozar de dignidad. Todos los derechos dependen unos de otros para ejercerlos en plenitud. Son inherentes a nuestra naturaleza de seres humanos. Gozamos de ellos por el simple hecho de ser seres humanos. Son inalienables porque, como ya señalamos, no están a la venta, no son transmitibles, son progresivos porque estos derechos humanos van evolucionando. Vamos incorporando nuevos derechos y no podemos regresar al pasado. No, todo lo contrario, vamos a ir por más derechos. Son universales porque no hay diferencias por raza, por orientación sexual, por credo religioso, por vinculación política, por etnia. Y son imprescriptibles, mis queridos amigos, porque recuerden que las vamos a ejercer en este caso, no caducan, siempre van a estar ahí. Vamos a hacerlos valer en cualquier momento. Hemos hablado sobre la historia de los derechos humanos y en ese sentido, pues pasamos por varias épocas históricas sobre los derechos humanos. Pero bueno, una cuestión muy importante cuando hablamos de esa evolución. Podríamos hablar y mencionamos nosotros diversas etapas en la historia de la humanidad desde la edad antigua de los derechos humanos. Pasamos, por supuesto, edad antigua de los derechos, pasamos a una edad media, después hablamos de una edad contemporánea de los derechos, hablamos de los derechos humanos en la actualidad, pero en particular vamos a destacar las generaciones de derechos humanos. Por ejemplo, una primera generación, vamos a tener como antecedente la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de América. En esta primera generación, mis queridos amigos, lo que podemos destacar, lo que conocemos con el nombre de derechos, ¿ok? Derechos civiles, ahí voy, perdone, derechos civiles, ¿ok? E individuales, ¿ok? ¿Qué derechos vamos a destacar en esta generación? Destacamos libertad, destacamos derecho a la vida, destacamos propiedad, honor, intimidad, etcétera, etcétera. Vamos a ubicarnos en el siglo XVIII, ¿ok? Y siglo XIX. Después pasamos a una segunda generación y principalmente vamos a hablar de los derechos de la clase trabajadora. Estos derechos van a ser derechos económicos y sociales. Vamos a ubicarnos, recordemos, finales del siglo, ok, XIX y principios del siglo XX. Aquí vamos a destacar derechos como al trabajo,
Ok, a la educación, a un sistema de pensiones, a prestaciones sociales, a vacaciones, ok, ok, derecho de huelga, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estos son derechos humanos de segunda generación. Ya hablamos de derechos humanos de tercera, cuarta o quinta generación con aquellos derechos de solidaridad. Y en este punto vamos a destacar otros derechos humanos como cuáles, compañeros. Muy bien. Vamos a mencionar, por ejemplo, derechos humanos a la autodeterminación, derechos humanos a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, a uso de tecnologías, a un patrimonio común, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? Recordemos, hoy los derechos humanos tienen una concepción mucho más amplia. ¿Y qué significa esto? Bueno, las autoridades dentro del ámbito de su competencia tienen que ver por el respeto a los derechos humanos. Las autoridades van a velar porque se garanticen, se protejan, se promuevan los derechos humanos. Hoy no podemos limitarnos a los derechos humanos solamente dentro de nuestro ámbito jurisdiccional. Hoy hablamos que el impacto que tienen los derechos humanos es a nivel universal. Hay una globalización de los derechos humanos. No solamente importan los derechos humanos que tenemos reconocidos dentro de nuestro ámbito, no solamente los que se encuentran en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos, sino vamos a hablar de la globalización de los derechos humanos. Hoy tenemos mecanismos que tutelan los derechos humanos y por supuesto tenemos que el papel de emancipación que tienen los derechos humanos es fundamental. Por supuesto, mis queridos amigos, hicimos una mención muy importante de que nuestro país ha tenido una reforma constitucional ya en un lejano 2011, en la cual nuestra constitución cambia y pasamos del concepto de garantías individuales, en donde aquí hablábamos que solamente existían los derechos que otorgaban la constitución. Ahora decimos que se reconocen derechos humanos a nivel constitucional, ok, pero también lo que se contempla en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hoy se reconoce, no solamente se otorga. Esto es un cambio de paradigma muy importante dentro de nuestro artículo primero. Recordemos, pasamos nosotros de un tema de jerarquía constitucional y lo podemos encontrar en el siguiente esquema. Ahí va. Muy bien. Aquí teníamos esta visión de que establecía el artículo 133 constitucional, en la cual se ponía en la cúspide de todo el sistema a la Constitución. Y después hablábamos de los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales y así sucesivamente. ¿Ok? Hoy hablamos de un denominado bloque de constitucionalidad. En ese bloque de constitucionalidad señalamos un aspecto muy importante.
Ahí voy, ¿eh? Bloque de constitucionalidad. Aquí está. Los derechos humanos de índole constitucional o los reconocidos en tratados internacionales van a tener la misma eficacia normativa. ¿Sale? Tratados internacionales de derechos humanos. Lo que hay que tomar en consideración dentro de estos temas es la obligación que tienen las autoridades para hacer valer los derechos humanos. Los deben promover, los deben garantizar, los deben respetar, los deben proteger. Ese es el fundamento y esa es la base de los derechos humanos. Hay dos principios fundamentales que analizamos. El primero de los principios que estudiamos se llama interpretación conforme. Decimos, vamos a revisar el acto de autoridad. Este acto de autoridad puede ser administrativo, ok, ahí va, administrativo, legislativo o jurisdiccional, y vamos a ver que estos actos estén acordes con, aquí tenemos una norma que lo regula, pero vamos a ver dentro de este ámbito que estén conforme a la Constitución, que estén conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y si esta norma es contraria, la vamos a desaplicar para el caso concreto. Lo que nos va a ayudar a inclinar la balanza en el tema de derechos humanos. Ahí va. Ok. Ok, lo que nos va a ayudar a inclinar la balanza en este tema de derechos humanos va a ser un principio llamado pro persona. Garantizaremos la aplicación de la norma más favorable, de la norma menos restrictiva, de la norma que tienda a la protección más amplia de los derechos humanos. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. También, por supuesto, analizamos la cuestión de la contradicción de tesis. Contradicción, ahí voy, ¿eh? Muy bien. Ok. Contradicción de tesis 293 diagonal 2011, en la cual se plantea que los derechos humanos de fuente constitucional o la que se contempla en los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma eficacia normativa. Y cuando hacemos referencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, vamos a colocar a la Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos, protocolos que surgen de estos tratados y, por supuesto, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí tenemos nosotros el alcance de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Todo bien. Y recordemos lo que hemos visto con antelación. Esto creo que nos debe de quedar muy, muy claro. Mencionamos, estos son derechos humanos, derechos inalienables, derechos inherentes a la naturaleza del ser humano. Pero hablamos que para hacerlos efectivos, vamos a tenerlos, vamos a reconocerlos dentro de una norma fundamental, dentro de una norma suprema. Aquí están. La positivización de esos derechos humanos que conocemos como derechos
fundamentales. Y vamos a ver nosotros de las garantías, que son mecanismos que establece la Constitución para hacer efectiva la tutela de esos derechos. Entonces, recordemos, las garantías son esos derechos inherentes. Bueno, perdón, los derechos humanos son esos derechos inherentes a nuestra propia naturaleza. Los derechos fundamentales son estos derechos humanos positivizados en la norma. Y las garantías son los mecanismos para hacer valer, para garantizar, para tutelar los derechos humanos, los derechos fundamentales. Empezamos a trabajar sobre las distintas garantías que reconoce nuestra Constitución: garantía de igualdad, garantía de libertad, de seguridad jurídica, sociales y en materia económica. Destacamos que la Constitución tiene sus mecanismos para combatir actos de autoridad que vulneren la Constitución. Dentro de estos mecanismos que contiene la propia Constitución, hablamos de la controversia constitucional, hablamos de la acción de inconstitucionalidad y por supuesto señalamos el tema de juicio de amparo. Ok. Estos temas fueron muy importantes porque cuando hicimos alusión a la controversia constitucional, señalamos que las autoridades deben de garantizar el límite competencial que establece la Constitución. Entonces, cuando estas autoridades consideran, ok, que otra ha invadido su competencia, estas autoridades van a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta determine a cuál de los dos entes públicos, ok, le corresponde el ejercicio de esa competencia, de esa facultad. Cuando hablamos de la acción de inconstitucionalidad, verificamos que vamos a revisar que las normas generales no sean contrarias a la Constitución. Ok. Y si esta norma es contraria, algunos entes públicos podrán presentar acción de inconstitucionalidad. Entonces, esta norma se va a dejar sin efecto por ser contraria a lo que establece en nuestro precepto constitucional. ¿Se va entendiendo? Muy bien. Y por supuesto, nos detuvimos en el análisis de el juicio de amparo. Reiterando, acuérdense que el juicio de amparo, ok, es un medio de control de constitucionalidad que tiene el gobernado para combatir actos de autoridad. Estos actos pueden ser administrativos, legislativos o jurisdiccionales, y estos actos son contrarios a los derechos humanos que se encuentran reconocidos en nuestra Constitución, ¿ok? Y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El objeto del juicio de amparo es detener este acto de autoridad
y en la medida de lo posible restaurar al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado y si podemos regresar las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, vamos a procurar garantizar ese derecho. ¿Lo recuerdan bien, verdad, mis queridos amigos? Señalamos, destacamos en este punto que cuando nosotros hacemos alusión al juicio de amparo, hay que señalar algunos aspectos muy importantes. Su fundamento del juicio de amparo lo vamos a encontrar en los artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿Sale? Ahí encontramos su fundamento constitucional. Recordemos que la ley que lo va a regular es la que nosotros conocemos con el nombre de Ley de Amparo. ¿Ok? Y destacábamos que existe doble tramitación en este tema del amparo. Su tramitación a través de lo que conocemos con el nombre de amparo indirecto y amparo directo contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Ok, entonces ahí tenemos la doble tramitación del juicio de amparo, destacando, bueno, que las partes que intervienen dentro del juicio de amparo es el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado y también, por supuesto, el Ministerio Público de la Federación. Hablamos que hay determinados derechos que ante una perturbación grave de la paz pueden ser suspendidos de conformidad con el artículo 29, pero también hay derechos que no son objeto de ninguna restricción. ¿Vale? Y bueno, después de todo este comentario, hemos hablado de la tutela de los derechos humanos desde el ámbito interno. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer valer los derechos humanos desde el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos? Que es lo que vamos a analizar a continuación en esta última unidad. Muy bien. Ok, estimados amigos, ¿qué vamos a estudiar? Ahí vamos, ¿eh? Muy bien. Última unidad de nuestra asignatura. Esta unidad se intitula Defensa Internacional de los Derechos Humanos, Control de Convencionalidad Concentrado Difuso, Fundamento de Control de Convencionalidad Internacional Nacional, Pasos para el ejercicio del control de convencionalidad, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuáles son los derechos contemplados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cómo presentar una petición o solicitud de medidas cautelares, trámite de peticiones y solicitudes de medidas cautelares y litigio estratégico para la defensa de derechos humanos. ¿Estamos listos? Ujú. ¿Sí o no, compañeros? ¿Sí? Bien, vamos a empezar. El control de convencionalidad, la defensa de los derechos humanos a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, reiteramos, hay tres tipos de controles cuando hablamos del ámbito de protección de leyes, el ámbito de protección de los derechos. Vamos a hablar, por ejemplo, del control de legalidad, ok, el control de constitucionalidad
y el control de convencionalidad. El control de legalidad implica que el acto de autoridad administrativo, legislativo o jurisdiccional se adecua a los preceptos que establecen las normas. ¿Se entiende? El control de legalidad implicaría que este acto de autoridad, ok, ya vimos su naturaleza, administrativo, legislativo o jurisdiccional, se va a adecuar a un precepto superior, a los principios y a los valores que establece la Constitución. ¿De acuerdo? Mientras que el control de convencionalidad implicaría que el acto de autoridad se va a sujetar a los preceptos, sea el acto administrativo, legislativo o jurisdiccional, se va a adecuar a los principios, a los valores que establezcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Atentos, por favor. Tenemos dos tipos de control de convencionalidad y señalamos en primer lugar el control concentrado, que va a estar en dos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, empezamos por el primero. Acuérdense que tenemos, para hablar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ahí voy, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a plantear la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta es del año de 1948 y esta es del año de 1969, entrando en vigor hasta 1981, México aceptando la competencia de sus órganos hasta 1998. La sede en este caso, se crea un organismo, ¿ok? Para la protección, para la vigilancia de la aplicación de esta declaración. Este organismo se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su sede se estableció en la ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos. Mientras que la convención tiene dos órganos. ¿Ok? El primero es un órgano que ya existía en la declaración, es decir, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y se crea un órgano contencioso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en la ciudad de San José, Costa Rica. Ok, compañeros, ¿vamos bien? ¿Sí? Sí, Lick. Ok, muy bien. Avanzamos. Este es el control concentrado de convencionalidad en estos dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ok? La comisión
emite informe preliminar e informe de fondo, quedando hasta cierto punto en una recomendación. Ok. Mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite sentencias, que entre comillas podríamos decir que son vinculantes y obligatorias para todas las autoridades. ¿De acuerdo? Muy bien. En el tema del control difuso de convencionalidad, don Sergio García Ramírez, en una resolución que emitió contra Guatemala, nos dice que los jueces, no importando su jerarquía, ¿sale? Forman parte de este sistema interamericano de derechos humanos y van a hacer valer estos derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a verlo. Este es nuestro continente. ¿Ok? Todos los jueces, todos, que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, estas autoridades, ¿ok? Dentro de su respectivo ámbito de competencia, como autoridades administrativas, legislativas o jurisdiccionales, tienen la obligación de que los actos que ellas emitan verifiquen que esté acordes con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y, por supuesto, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen que observar que se garanticen esos protocolos internacionales. ¿Se va entendiendo? Ok. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un planteamiento ante un órgano jurisdiccional local. ¿Sale? Vamos a plantear un asunto ante un juez un juez, materia civil. Aquí está su señoría. Ok. Vamos a hacerle un planteamiento sobre un tema de alimentos. Ok. Aquí está. Sobre estos pequeños. Ok. Y en este punto le vamos a hacer un planteamiento a su señoría de convencionalidad. ¿Qué significa esto, compañeros? Bueno, lo que significa que en esta demanda, ok, no solamente hago planteamientos de legalidad por lo que respecta a los alimentos. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo planteamiento de convencionalidad requiriéndole a su señoría se garanticen los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos del Niño y además se aplique la Convención Americana de Derechos Humanos y sentencias relativas que versan sobre los alimentos. ¿Se va entendiendo lo que le estoy pidiendo a su señoría? ¿Vamos bien? Ok. Cuando tenga que emitir su resolución, cuando dicte su sentencia, tendrá que pronunciarse sobre la legalidad planteada, pero también tendrá que hacer un ejercicio de convencionalidad difuso. Es decir, tendrá que entrar al debate de convencionalidad que le he planteado. No es si quiere o no. Eso nos dice el propio artículo primero de la Constitución. La obligación de velar por los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Se entiende? ¿Vamos bien?
Ok, muy bien. Sí, Entonces, nosotros vamos a ejercer el control de convencionalidad en estas dos formas. Es decir, lo que señalamos, primero voy a agotar este control de convencionalidad en el ámbito interno. Y si subsiste la violación a los derechos humanos, bueno, entonces ahora voy a ejercer el control de convencionalidad ante los órganos que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Avanzamos. Señalamos lo siguiente. Ok. El fundamento del control de convencionalidad. En un ámbito internacional, tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. Vamos a agregar aquí las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en un ámbito interno, vamos a destacar la reforma constitucional del 2011 que analizamos en la unidad anterior y el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, que ya les mencioné al principio de esta sesión. Recuerden que les dije que esta persona desapareció, la desapareció el ejército y nunca más se volvió a saber del destino de Rosendo Radilla Pacheco. Entonces, ese es el fundamento nacional e internacional. Es decir, a su señoría que le estoy haciendo un planteamiento de convencionalidad, le voy a indicar, a ver, su señoría, de conformidad con el artículo primero de la Constitución, le voy a solicitar a usted garantice los derechos humanos de conformidad con nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y aquí es donde voy a poner los fundamentos que hemos destacado, ¿no? La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, bien. Vamos a avanzar. Cuando nuestro órgano legislativo, nuestros órganos creador de la norma, tengan que aprobar una ley, se supone que deben de verificar que estén acordándolas de conformidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana y demás protocolos que surgen de ella. ¿Esto qué significará? Bueno, aquí tenemos nosotros al Congreso. Aquí está. Ok, ellos están discutiendo de una norma. Se supone que en este análisis de la norma que están aprobando, tendrían que verificar que esta norma, ok, está acorde con estos preceptos que destacamos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que tendrían que ver que esta norma está acorde con estos preceptos que hemos señalado. Se supone. Déjenme ponerlo en duda. Déjenme lamentablemente no creerlo. Déjenme decir que no creo que nuestros diputados, senadores en ninguna parte del país, bueno, un pequeño porcentaje sí estarán preparados para ello, ¿eh? Pero la gran mayoría, yo la verdad completamente lo dudo. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, tendrían la obligación
Si ustedes fueran diputados o senadores o diputados locales o inclusive, ¿por qué no? Funcionarios municipales que en sesión de cabildo discutieran sobre bandos de policía y buen gobierno, tendrían que entrarle a esto. ¿Vale? A ver, vamos a ver si la disposición que vamos a aprobar es acorde con los derechos que consagra la Declaración, la Convención Americana, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se supone que tendríamos que entrar en ese estudio, en ese ejercicio de interpretación conforme. ¿Vamos bien? Pero no solamente sería para ellos, también la bolita pasaría para los jueces, es decir, los órganos jurisdiccionales, cuando emitan una sentencia, tendrían que abstenerse de aplicar disposiciones que fueran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, en este orden de ideas, su señoría va a emitir una sentencia. Bueno, tendría que revisar que esta sentencia que está a punto de emitir pues no contravenga a lo que se establece en estas disposiciones internacionales. Es decir, sí, voy a velar porque esta sentencia se haya dictado conforme a derecho, pero también voy a verificar que se garanticen los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿De acuerdo? Es decir, mi obligación es velar por el cumplimiento de esa disposición. ¿Está claro? Ujú. Bueno, entonces esa es la obligación. Ex oficio. ¿Qué significa que este tema del control de convencionalidad es ex oficio? Muy bien. Significa, compañeros, que vamos a revisar que esto las autoridades deben de realizarlo sin que nosotros lo requiramos. Pero yo les diría, no nos confiemos de eso y como partes en un proceso, hagamos nuestro propio ejercicio de convencionalidad y entonces planteemos si ha necesidad o no de este ejercicio de control de convencionalidad. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, Sí, todo bien. si tenemos dudas es mejor que me lo digan, ¿eh? Vamos avanzando. Ahí va. Avanzamos en nuestra exposición y es importante destacar que la reforma constitucional de junio del 2011 trae consigo un tema muy importante para hablar de estos derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Para hacer efectivos los derechos humanos, hablamos de un ejercicio de interpretación conforme y principio pro persona. Vamos a iniciar con interpretación conforme. Ahí va. El acto de autoridad, que su origen puede ser administrativo, legislativo o jurisdiccional. Vamos a ver que este acto tiene un fundamento en la ley. Solamente habrá que revisar si este acto, ok, no contraviene lo que establece la Constitución, control de constitucionalidad difuso,
o no contraviene lo que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, control de convencionalidad difuso. ¿Se va entendiendo? Esto es interpretación conforme. Y si contraviene estas disposiciones, se deja sin efectos esa norma, esa ley, ese acto de autoridad, porque es contrario a los preceptos que hemos señalado con antelación. Muy bien. Ok. Y cuando hacemos referencia al principio pro persona, debemos de considerar, vamos a garantizar los derechos humanos tomando en consideración lo siguiente. Ahora, vamos a aplicar la norma que sea más favorable, ¿ok? Que consagre más derechos, que se interprete de forma armónica con los derechos humanos o en todo caso que sea menos restrictiva con los derechos humanos. Hay que garantizar la aplicación más favorable, lo que más favorezca, lo que más proteja, lo que más efectivo haga a los derechos. Para ejercer este control de convencionalidad, vamos a pasar por todo este proceso. Iniciamos. Punto número 1. Partir del principio de constitucionalidad y de convencionalidad. Es decir, la primera presunción que yo tengo en relación de la autoridad es que su acto se encuentra apegado a estos preceptos. Es decir, presumimos que el acto de autoridad es un acto que opera dentro de la legalidad, que está conforme con la constitucionalidad y con la convencionalidad. Hay una presunción de que nos encontramos apegados a esos preceptos. ¿De acuerdo? Paso número 1. Paso número 2. Vamos a realizar un ejercicio de interpretación conforme. Ok. La norma a la luz del control de convencionalidad, a la luz del control de constitucionalidad y convencionalidad. Aquí está el acto de autoridad. Aquí está la norma que lo regula. Ok. En un ejercicio de interpretación conforme, vamos a analizar que ese acto no contravenga a la Constitución, que no contravenga los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en caso de contravenirlos, vamos a dejar esta norma sin efectos. ¿Está claro? ¿Sí? Ujú. Paso número 3. Decimos, vamos a optar por aplicar la norma más favorable, la de mayor efectividad en la tutela de estos derechos y libertades. Entonces, de estas normas, ¿cuál es la norma que más garantiza los derechos humanos? ¿La norma interna, la Constitución o los tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿Cuál es la norma que más protege los derechos? ¿Cuál es la más efectiva? ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos y señalamos que vamos a desechar interpretaciones
incompatibles o de menor alcance protector. De estas disposiciones que hemos visto, la que proteja en menor grado el derecho humano no se va a aplicar. Vamos a hacer efectivo la norma que sea más favorable a los derechos. ¿Recuerdan cuando les puse esta imagen en donde tenemos nosotros este bloque de constitucionalidad? Y aquí les dije, aquí vamos a poner, aquí está. Muy bien. Aquí se lo dibujé. Les dije, en esta disposición tenemos principios consagrados en la Constitución. Aquí tenemos tratados internacionales de derechos humanos. Aquí tenemos leyes locales. Aquí tenemos leyes federales. Aquí tenemos contratos. Aquí tenemos reglamentos, etcétera, etcétera. Lo que les señalé, les dije, en el caso particular, la empresa Patito S.A., en su contrato colectivo, dice que la jornada laboral será de 6 horas al día y en este caso la jornada será de lunes a viernes. Como tal, esta disposición contiene preceptos en tema de derechos humanos de los trabajadores superiores a la propia Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes federales. ¿Se entiende? Vamos a aplicar la norma que sea más efectiva, la que garantice más, la que tenga una protección más amplia de los derechos humanos. Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Y decimos, solo cuando no se pudiera lograr una interpretación constitucional o convencional conforme, se va a desaplicar la norma, se va a desaplicar el acto de autoridad y vamos a dejarlo sin efectos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Segurísimos? Muy bien. Avanzamos. Perfecto. Vamos a entrar ahora al sistema interamericano de derechos humanos. ¿De acuerdo? Y para empezar con ese sistema, les voy a compartir lo siguiente. Ahí voy, dame un segundito, por favor. Ahí voy. Ahora sí. Vemos el siguiente video y continuamos. Listo. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver
todas las personas que se habían quedado atrás, que han sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona, ¿no? Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Estimados amigos, bueno, vamos a continuar y llegamos al tema referente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos un sistema universal de derechos humanos que tiene su origen en la Carta de San Francisco, que da origen a la Organización de las Naciones Unidas. Ok, su Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pero en el ámbito regional vamos a hablar de la Organización de los Estados Americanos, la llamada OEA, y vamos a hablar de los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son dos los órganos que lo conforman. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Esta comisión surgió con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Y tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se estableció en la ciudad de San José de Costa Rica. Tiene su origen en la Convención Americana, ¿ok?, de Derechos Humanos. Ahí tenemos su origen de esta convención. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vamos a destacar lo siguiente. Ahí voy. Me brinco esta lámina y me voy a la otra. Ahí voy. Muy bien. Entonces señalamos, dos órganos conforman el Sistema Interamericano: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si nos remitimos a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, prácticamente todos los Estados miembros de la OEA han aceptado esta declaración y han aceptado la competencia consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo, compañeros? Con excepción de la Guyana y algunas islas del Caribe que son de jurisdicción francesa, holandesa o británica, la mayor parte de estados americanos independientes han admitido esta declaración. Muy bien. Y tenemos por su parte el tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este tema del Sistema Interamericano, vamos a tener, mis queridos amigos, que muchos estados no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí destacamos, por ejemplo, el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos, Venezuela, la Guyana, Cuba y muchas islas del Caribe.
¿De acuerdo? De ahí en fuera, todos los demás estados han aceptado la competencia contenciosa y consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se va entendiendo? Ok. Entonces, vamos a poner un ejemplo, de acuerdo a lo que les vengo señalando. Ok. La pregunta es, ¿podemos ejercer control de constitucionalidad, de convencionalidad, perdón, contra Estados Unidos, contra Canadá, contra Cuba o contra Venezuela? ¿Qué me dirían, compañeros? La respuesta es sí, pero mi fundamento va a ser la Declaración Americana, ¿ok? De los derechos y deberes del hombre, y me voy a quedar en una simple recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos estados no aceptaron la competencia contenciosa no aceptaron la Convención Americana de Derechos Humanos y como consecuencia la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Destacamos que nuestra Convención Americana de Derechos Humanos contiene derechos como de igualdad, juicio justo, participación política, derecho de movimiento, de asociación, de asamblea, vida familiar, libertad, asilo, religión, salud, nombre, derecho a la vida, seguridad social, a la propiedad, a los beneficios del trabajo, a la educación, a la cultura, al honor, a la dignidad, a la protección judicial, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a la nacionalidad, al pensamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí va. Muy bien. Vamos a ver, estimados amigos, que nosotros podemos presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, directamente la persona afectada, la persona que ha sido vulnerada en sus derechos, podrá ser también por un grupo de personas, siempre y cuando se designe a un representante común, o también vamos a encontrarnos representados por los organismos no gubernamentales, que principalmente vamos a llegar por esta vía, ¿eh? Déjenme decirles por qué. Porque las personas que son vulneradas en sus derechos humanos, les hago una pregunta muy sincera. ¿Conocen sus derechos? Muchas veces no. ¿Tienen recursos para acudir al sistema interamericano? ¿Realmente tienen acceso a buenos abogados que lleven los asuntos ante el sistema interamericano? Honestamente, no. Normalmente las ONGs son las que van a representar a esas víctimas, que son hasta cierto punto como pudiesen aspirar a llegar al sistema interamericano de derechos humanos. Ya les va otro planteamiento, compañeros. Los abogados que llegan al sistema interamericano de derechos humanos, ¿ustedes creen que lo hacen por dinero? Honestamente se los digo, ¿ustedes creen que hay muchísimos recursos para ustedes llevando un asunto ante el sistema interamericano? No, no hay muchos recursos, pero ¿saben qué hay? Algo más importante que vale muchísimo más que cualquier dinero, su prestigio profesional. Porque ese prestigio los va a llevar a que ustedes son abogados de litigio estratégico y que ustedes hacen planteamiento de derechos humanos hasta el sistema interamericano. Es decir, que su nombre figure como parte dentro de un proceso no implica que tuvieron muchos recursos.
lo que implica que son abogados promotores de los derechos humanos. Entonces, ese es un tema crucial en estos tópicos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿De acuerdo? Muy bien, avanzamos. Y vamos a ver, compañeros, que en este punto vamos a presentar, vamos a decir que toda una comunidad es afectada, no es suficiente. Tenemos que individualizar a las víctimas. Fulanito, perenganito, menganito, sultanito. ¿Quiénes son las personas afectadas por la violación de los derechos humanos? ¿Ok? Hay que distinguir. Este es el acto de autoridad. Y este acto de autoridad nos causa un impacto. Señalar cuál es la acción, cuál es la omisión del Estado que provoca esa afectación a los derechos humanos. Si se fijan aquí, la autoridad se corrompió, permitió que esta empresa que contamina el río se estableciera, se contamina este río y hay una afectación material para esta comunidad que resultó afectada en su salud, que resultó afectada en su propiedad como consecuencia de la contaminación de ese río. ¿Se va entendiendo cuál es el acto de la autoridad que vulneró estos derechos? Ok. No podemos acudir de forma inmediata, de forma directa al sistema interamericano. No, eso no ocurre. Nosotros tendremos que agotar primero todas las instancias jurisdiccionales locales antes de acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Pero mi planteamiento de convencionalidad debe estar desde un inicio. ¿Se entiende? Por ejemplo, vámonos con el tema de contaminación de ese río que vimos. Aquí va. Desde mi planteamiento original, estoy reclamando en esta demanda, vamos a ver que es una demanda civil en la cual el reclamo daños y perjuicios como consecuencia de la actividad del Estado que permitió la construcción de esa planta y me causó una afectación a mi persona y a mi patrimonio. La autoridad va a dictar en este planteamiento de daños y perjuicios, establezco como fundamento leyes locales, pero también planteo tratados internacionales en el tema de derechos humanos que garantizan un medio ambiente adecuado y el derecho a la salud. ¿De acuerdo? Ok. Hago todo mi planteamiento y cuando su señoría emita su sentencia, se pronunciará sobre el tema de legalidad y sobre el tema de convencionalidad planteada. Se presenta apelación, la agotamos la apelación y sigue subsistiendo el tema de derechos humanos. Bueno, entonces me voy al amparo directo, tribunales colegiados de circuito. Este se va a pronunciar en última instancia por lo que respecta al control de legalidad, dicta su sentencia y esta sentencia confirma la resolución, ¿ok?, del juez de primera instancia, así como la apelación. Ya agoté todos los recursos internos. Ya no hay ningún otro recurso que pueda interponer en contra de esa sentencia. Ahora sí, ya si sigue subsistiendo la violación a los derechos humanos que hice valer en estos tratados internacionales, ahora lo que sigue
es el ejercicio de control de convencionalidad concentrado. Vamos a acudir a los órganos que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Listos? ¿Sí? Ahí va. Empecemos. Mucha atención, por favor. Una vez que ya se agotaron todos los recursos internos, que ya no hay nada pendiente por agotar, tenemos 6 meses para presentar nuestra solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien, 6 meses. Ya agoté todo lo que tengamos en el interior del estado. Ahora hay un plazo a partir de que ya quedó confirmada la sentencia de 6 meses para que yo pueda acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, acudimos. Perfecto. Nos presentamos a una cuestión. Si hay un recurso pendiente, si promovimos ante otro organismo internacional, la comisión va a decir, no puedo conocer de este asunto porque ya lo tramitaste ante otro órgano y entonces va a operar lo que se conoce como litispendencia. No debe haber ningún recurso pendiente, no debe haber otra tramitación para la defensa de derechos humanos. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, vamos a llegar hasta la ciudad de Washington, D.C. y vamos a plantear nuestra petición. Ok, presentamos nuestra petición directamente en la ciudad de Washington, D.C., en el edificio sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a presentar nuestra petición. Ok, muy bien. Llegamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta comisión se encuentra conformada por 7 comisionados, ok, que forman parte de los estados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por conducto de su presidente, lo primero que van a hacer es calificar esta petición, ok, y van a determinar si admiten, si previenen o si desechan, ok. En el caso de admitir, van a emitir un informe de admisibilidad. Este informe de admisibilidad va a servir para emplazar al Estado responsable. Ok, y le vamos a dar un plazo de 3 meses para que se manifieste sobre este informe de admisibilidad. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Cuando yo presento mi petición, lo puedo hacer directamente, mis queridos amigos, en la ciudad de Washington, D.C., directamente en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿vale? Lo puedo hacer a través de correo certificado o lo puedo hacer a través de vía electrónica ratificando mi petición. ¿De acuerdo? ¿Sí? De admitirse la petición, va a venir un recurso económico para que cubra mis gastos como víctima,
viáticos y demás gastos que voy a tener para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a seguir. Ya mencionamos sobre el informe de admisibilidad, notificamos al Estado responsable, le damos un plazo de 3 meses para que haga observaciones. Si se ponen de acuerdo, solucionamos el conflicto. Si no se ponen de acuerdo, vamos a emitir una resolución que se conoce como un informe de fondo. Le damos un plazo de 4 meses para que las partes se manifiesten sobre ese informe de fondo y si se confirma la sentencia, le damos 3 meses para su cumplimiento y de no cumplir con ese informe de fondo, ahora sí podemos presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José de Costa Rica. Vamos por partes cómo se va llevando este procedimiento. Ahí va. Paso número 1. Ok. Presentamos nuestra petición. Aquí está. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que va a hacer la comisión es calificar si previene, si desecha o admite. En el caso de admitir, va a dictar informe de admisibilidad, va a darle un número a nuestra petición, se va a atender en el orden en que ingresó nuestra petición, salvo que se trate de algún grupo vulnerable, porque en este caso, compañeros, atendiendo a un grupo vulnerable, van a atender una atención prioritaria. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en este caso, la atención de esta petición será prioritaria. Pero bueno, entonces, con el informe de admisibilidad, vamos a notificar al Estado y le damos un plazo de 3 meses para que el Estado haga sus respectivas observaciones. Si está de acuerdo o no con lo que está reclamando, en este caso en particular, la víctima. ¿De acuerdo? Muy bien. Ha transcurrido el plazo de 3 meses y vamos a celebrar una audiencia de conciliación. Vamos a procurar que las partes resuelvan su conflicto a través de la conciliación. Si se pusieran de acuerdo y resolvieran su controversia, vamos a poner fin a esta petición. De no ser el caso, se va a celebrar una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa audiencia pública se va a escuchar a las partes, a la víctima, ¿ok? A su representante, ¿ok? Al Estado responsable, ¿ok? Se van a deshogar pruebas, ¿ok? Y en base a ello, la comisión dictará un informe de fondo. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ok. Sí. Ese informe de fondo va a señalar ya con una forma muy estudiada, muy sistematizada, cuáles son las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. ¿De acuerdo? Le vamos a correr traslado a las partes para que hagan sus observaciones. Les damos 4 meses para que hagan las aclaraciones que haya lugar en este tema de derechos humanos. Terminan los 4 meses, volvemos a celebrar una audiencia pública ante la comisión y la Comisión Interamericana toma 3 decisiones.
confirma su informe de fondo, modifica o en su caso revoca ante los argumentos que presenten las partes. ¿Vamos bien? ¿Sí, compañeros? Ok. Después de esto, la comisión, en el caso de confirmar su informe de fondo, le va a dar un plazo de 3 meses para que el Estado dé cumplimiento al mismo. De no ser el caso, la comisión va a actuar como una fiscalía, va a representar a la víctima y va a presentar demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, tomando como base de la demanda el informe de admisibilidad y el informe de fondo. ¿Vamos bien? Salimos de la ciudad de Washington, D.C. y ahora nos trasladamos a la ciudad de San José de Costa Rica. ¿Listos con el procedimiento? ¿Sí? Bien, vamos a verlo. Ahí va. Mucha atención, por favor. Punto número 1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 35 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presenta el caso ante la Corte. El caso solamente puede llegar por conducto de la comisión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? La Corte tiene un plazo de 2 meses para resolver sobre la admisión o no de esa demanda. ¿De acuerdo? Paso número 2. ESAP. ¿Qué son las ESAP? Son solicitudes, argumentos y pruebas de las víctimas que se van a ofrecer. Se van a presentar esos argumentos, esas solicitudes, esas pruebas que van a acompañar a la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Paso número 3. Vamos a notificar al Estado responsable y este va a dar contestación a la demanda que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La autoridad responde interponiendo excepciones, reconociendo la violación o no de derechos humanos o no interpone ninguna excepción. Ese es su derecho, ¿no? Es decir, es como tal una controversia entre el Estado y la víctima, representada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Paso número 4. Vámonos por partes. Ahí va. Muy bien. Observaciones de listas definitivas de los declarantes. A ver, esta es una fase preliminar. Es decir, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Ok. Ya vimos que se presentó el escrito de demanda. Ok. Ya se ofrecieron argumentos. Ok. Testigos y declaraciones. Ok. Bien. Después de este punto, nosotros ya emplazamos al Estado. El Estado va a dar contestación a la demanda, ¿sale?
va a presentar sus excepciones. Ok, acepta la violación de derechos humanos o en todo caso no las acepta. Depende. ¿Vamos bien, compañeros? Vamos a entrar un debate y en este punto lo que estamos haciendo es que las partes nos oponemos a las pruebas que presentan la contraparte. Se objetan testigos, se recusan peritos, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, avanzamos. Seguimos con la resolución de convocatoria de audiencia. Se admiten a las personas que van a comparecer, ¿ok? Se van a resolver las objeciones o recusaciones que presentaron. Se recibe, se presentan la recepción de las declaraciones. Se señala el objeto de las declaraciones. Se va a convocar a una audiencia pública y se fija fecha para alegatos y observaciones. Se presentan la recepción de declaraciones juradas por testigos, ok. Se podrán presentar también lo referente a los alegatos y escritos finales que van a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo, compañeros, todo esto es en una audiencia preliminar, antes de la celebración de la audiencia pública. Muy bien. Continuamos, ahora sí, con la celebración de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra conformada por 7 magistrados, 7 jueces que conforman esta corte. ¿De acuerdo? En la audiencia pública se van a resolver las excepciones que se hubiesen presentado, se pueden ofrecer pruebas sobre esas excepciones, se van a formular los alegatos finales, ok, las observaciones escritas por la comisión y en todo caso, si las partes o la comisión presentan pruebas en relación de sus argumentos finales. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, en base a lo anteriormente señalado, vamos a encontrar lo siguiente. En el punto número 11, vamos a encontrar que se presentan los anexos de la contraparte en el caso de que se presenten pruebas para mejor proveer. La Corte va a dictar sentencia de fondo, reparaciones y costas. Esta sentencia es vinculante y obligatoria para las partes que intervienen en este sistema, ¿sale? Se deben de comprometer a cumplir con esta sentencia. Si hay necesidad de una interpretación de la sentencia, las partes se la vamos a requerir. Los idiomas en los cuales trabaja la Corte es inglés, es francés, es español, es portugués. ¿De acuerdo? Principalmente se trabaja en español, ¿ok? Se interpreta la sentencia y se verifica el cumplimiento de dicha sentencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar que una vez que ya se ha dictado la sentencia, vamos a verificar el cumplimiento de la sentencia, vamos a acudir ante la autoridad responsable y ver los avances de cumplimiento, vamos a ir con los propios organismos no gubernamentales para ver la situación de los derechos humanos en el interior del Estado y también, por supuesto, vamos a acudir con las víctimas a ver hasta qué punto fue reparado su daño, hasta qué punto fue satisfecho el derecho que fue vulnerado. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Y concluimos con este esquema del litigio estratégico. ¿A qué nos referimos con eso, compañeros? Cada una de las líneas plantea un procedimiento que nosotros debemos de seguir. En este litigio estratégico, en mi acción inicial,
hago un planteamiento no solamente de legalidad, también hago un planteamiento de convencionalidad o inclusive de constitucionalidad. En todos los casos, compañeros, vamos a verificar que el órgano jurisdiccional de primera instancia se tiene que pronunciar sobre la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que se hubiese planteado. En apelación, la sala tendría que entrar al mismo estudio de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. Cuando el tribunal colegiado de circuito reciba mi demanda de amparo directa y éste se pronuncie, tendrá que pronunciarse sobre dos aspectos nada más: legalidad y constitucionalidad. Ya no tiene bueno, sí entra el estudio de convencionalidad, pero esto no será objeto de revisión. El último tema de revisión ante la Corte Suprema va a ser un planteamiento de constitucionalidad, ¿sale? Por lo que respecta a la legalidad, lo que diga el tribunal colegiado ya es definitivo. Y vemos que como existe un planteamiento de convencionalidad pendiente, mis queridos amigos, entonces presentamos petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace una evaluación inicial, dicta un informe de admisibilidad. Como las partes no llegan a una solución, va a dictar un informe de fondo. ¿De acuerdo? Después, si no se cumple con ese informe de fondo, vemos la presentación de la demanda por conducto de la Corte Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en última instancia la Corte Interamericana va a dictar una sentencia que es vinculante y obligatoria. Y aguas con lo que voy a decir de la sentencia. Atención, por favor, compañeros. La sentencia que dicta la Corte Interamericana, ¿ok?, de Derechos Humanos es vinculante, es obligatoria, ¿ok? Sin embargo, tomen en consideración lo siguiente. No hay un órgano que realmente haga que esta sentencia se cumplimente en su totalidad. No lo hay. ¿Qué vamos a destacar aquí, mis queridos amigos? Lo que hay que destacar en este sentido, que las sentencias se van a cumplir de buena fe, lo que se conoce como la pacta sunt servanda. Los tratados se cumplen de buena fe por los estados que lo suscribieron. Mi estimada Brenda, te escuchamos, por favor. Gracias. O sea que después de una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ya no puede haber ninguna otra. Después No, de ya esa, no. ya no. Y no es, y es irrevocable. Eh, es definitiva, sí, eso sí es Definitiva. definitiva. No hay ninguna otra De sentencia, no hay ningún recurso, no hay nada. Como le mencionaba, ¿no? Al final de cuentas, las sentencias se cumplen de buena fe por los estados partes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si México dijera no la cumplo? A ver, va a venir una policía interamericana, van a venir con presión interna, con ejército, o cómo van a presionar. Se cumple de buena fe. Eso es lo que tenemos que destacar. Se cumplen de buena fe. A lo mejor hay unos mecanismos que se pueden utilizar a nivel internacional, como por ejemplo, acudir a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas y señalar que el Estado vulnera derechos humanos, acudir con organismos internacionales como el Banco Mundial y plantearles México no cumple, y entonces la inversión pues va a ser negativa, ¿verdad? O también, por ejemplo, frente a la comunidad internacional, ¿cómo se ve un Estado que vulnera derechos humanos? Pues nadie quiere invertir, ¿verdad?
¿Quién quiere invertir en un estado donde de la noche a la mañana, como Venezuela, vas a cambiar y vas a adjudicarte todas las empresas y después no me las vas a querer pagar? ¿Quién quiere invertir ahí? Nadie. Entonces esas son las, de crédito. sí, esas son las consecuencias, esas son las consecuencias de no cumplir con las sentencias, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Entonces, esto es lo que conocemos como litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? Muy bien. Bueno, entonces, en este punto, estimados amigos, prácticamente nosotros hemos llegado a la finalización de esta sesión con esta recomendación bibliográfica que presenta el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC.